Amén. Buenas tardes, hermanos. Me imagino que todos están bien. El Señor es fiel, nos sostiene cada día. Hoy vamos a compartir una palabra que está ubicada en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Esta palabra es maravillosa, pero también es de mucho peso. Vamos a esperar que los hermanos la encuentren. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. ¿Estamos listos? ¿Me escuchan bien? Bien, gracias Centro Cristiano Cuatro Álamos. Así dice la leyenda. Ya, amén. Entonces lo vamos a leer en el nombre del Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Padre amado, por favor te rogamos, te pedimos, revélanos el señorío de Cristo Padre. Jesús, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para conocer quién eres tú, Señor, realmente, y para que tengamos una actitud acorde a esa revelación, a esa iluminación, a ese conocimiento, a esa luz. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que junto con nuestros hermanos podamos comprender lo que el Espíritu Santo nos quiera enseñar. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Gracias, Señor. En general, no tenemos un verdadero conocimiento de quién es Jesús, ¿no es cierto? Cuando llegamos al reino de Dios, se nos presenta a Jesús como Salvador, como Hijo de Dios y como Señor. Pero el término Señor no lo alcanzamos a comprender correcta y cabalmente. Y esto es muy importante, que podamos comprenderlo correctamente, porque el significado, si entendemos bien el significado de lo que significa Señor, nuestra salud espiritual está de por medio. Ahora, la mayoría de las veces pasamos por alto el peso de la palabra Señor, y esto se traduce en que muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera y no tomando en cuenta su señorío. En otras palabras, si no tenemos el conocimiento del peso que tiene su nombre, del peso que tiene su señorío, vamos a hacer siempre cosas que no convienen. ¿Ya? Ahora, la palabra Señor en el Antiguo Testamento equivale a Adonai. Vamos a leer un poquito para que puedan comprender. Adonai es uno de los nombres con los que los judíos designaban a Dios. Como tal, es una palabra de origen hebreo que significa mi Señor. En el Nuevo Testamento, también, ¿no es cierto? Antes, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de cómo se nombra a Dios como Adonai. En Primera de Crónicas 29:11 dice lo siguiente: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Primera de Crónicas 29:11.
Este es un ejemplo de cómo se nombraba a Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento. La palabra entonces era Adonai. En el Nuevo Testamento se tradujo el vocablo Adonai como Señor. Esta palabra Señor significa amo o dueño, ¿ya? Y en griego se pronuncia kurios o kyrios. Así, cuando Pablo hace referencia en su carta a los Filipenses, declarando Jesucristo es el Señor, es una declaración muy profunda. Pablo está vinculando a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, a quien en la antigüedad le llamaban Adonai y ahora le llaman Kurios o Kyrios. A él es quien el apóstol Pablo hace referencia. Pablo dice que Jesús mismo es el Kurios, es el Señor, es el Adonai de las Escrituras. En el Nuevo Testamento tenemos en Hechos 2:36 que dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le hizo dueño o amo de todo el universo. En Colosenses 1, 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este es el Señor que tenemos, el que amamos y el Señor que nos ama. Él es el creador de todo el universo. Si tú eres un hermano nuevo, medita quién te escogió, quién te llamó a conocerle. El mismo Dios creador, el mismo soberano Rey, Él te escogió para que le conocieras. En Hebreo 1, capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. ¿Qué dice acá? Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Es el resplandor de la imagen de Dios. La imagen misma de la sustancia de Dios es Cristo. Gloria a Jesús. Entonces, estamos conociendo quién es el Señor. El Señor es el creador de todo. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Ese es Jesús, el que te llamó para que le conocieras. Gloria al Señor. Ahora, en resumen, Cristo es más que un emperador, que un faraón, que un presidente, que un primer ministro, que cualquier gobernante del mundo. Él es el amo y dueño del universo, quien hizo todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Este Señor es el dueño amo que rige tu vida, que rige nuestras vidas. Él que debes conocer su gobierno, que debes conocer de tal forma que tú tengas una actitud reverente en reconocimiento a su señoría, y a su señorío y a su majestad.
Entonces estamos conociendo al Señor que nos llamó a conocerle. Gloria a Jesús. Ahora, todos los que conocen a Jesús como Señor tienen cualidades y vamos a ver algunas de ellas. Ahora, nosotros nos presentamos delante del Señor, ¿no es cierto? Nos presentamos. ¿Cómo nos podemos presentar? Con adoración. En un comienzo dice, ¿no es cierto? Tú solo eres Jehová, que hiciste los cielos y las tierras, los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ello hay. Tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ejércitos del cielo, todos los ángeles, las potestades, los serafines, los querubines y todo ser viviente del cielo, ¿qué hacen? Adoran a Jesús. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan cuando nació el Señor, que estaba en un pesebre? ¿No es cierto? En Mateo 2:11 dice lo siguiente: cuando entraron a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Gloria a Jesús. Usted adora al Señor cada día, lo está adorando con su actitud, con la actitud de vida. Está adorando a Dios permanentemente, ¿no es cierto? Nos postramos delante de nuestro Señor, Kyrios y amo de nuestras vidas. Ahora también nos debemos presentar ante el Señor con alabanzas. En el Salmo 68, 4 y 5 dice lo siguiente: canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocijen en su presencia, regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, el Dios en su morada santa. Gloria a Jesús. En Hebreo 13:1 dice: por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanzas a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria a Jesús. Ahora nos debemos presentar ante este Rey majestuoso y maravilloso con temor. Así que en Hebreos 12, 28 y 29 dice de la siguiente manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La antítesis del amor de Dios es ser el fuego consumidor. En el Salmo 33:8 dice de la siguiente manera: teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Gloria a Jesús. Entonces debemos presentarnos con adoración, con alabanza, con temor y reverencia. Gloria a Jesús. Dice también: mas yo en la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces nos presentamos con adoración, alabanza, temor y con alegría. ¿No es cierto? Aquí en Salmo 100, Salmo 100, versículo 1 al 4, dice: cantad alegres, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus átrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor.
También debemos entrar en su presencia con verdad. En el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan sinceramente o en verdad. Usted le adora sinceramente en la integridad de su corazón. Le adora sin dobleces, sin segundas intenciones, sin intereses creados. Gloria a Jesús. Ahora, cada hijo de Dios, cada súbdito del Señor, cada discípulo, cada obrero, cada siervo del Señor, tiene cualidades porque han reconocido el señorío de Él. Y las cualidades las podemos enumerar acá. Dice, los que reconocen a Jesús como Señor, aman a Dios incondicionalmente y lo colocan por encima de todo. Nosotros hace poco, en este semestre estamos estudiando la historia de la iglesia, y en la historia de la iglesia, usted si conociera la historia de la iglesia, esa iglesia que estaba formada por hombres y mujeres igual que usted y que yo, fueron perseguidos y les ponían, ¿no es cierto?, entre la espada y la pared, y le decían: si tú no reconoces que el emperador romano es el Kyrios, el Señor y el amo de todas las cosas, entonces vas a morir. ¿Qué cree usted que hacían aquellos discípulos que conocían al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Les decían: por ningún motivo del mundo vamos a reconocer al emperador, porque sabemos que Jesucristo es el Señor. Murieron miles de discípulos, perseguidos en la hoguera, ahorcados, mutilados, porque reconocían y reconocieron y no flaquearon cuando los amenazaron. Reconocieron que Jesús es el verdadero Señor del universo. A algunos, ¿no es cierto?, como ya hemos dicho antes, los tiraban al circo romano y los leones se los comían y morían cantando alabanzas a su Señor, al verdadero amo del universo, aquel que los recompensaría por ser fieles a Él. Gloria a Jesús. Las cualidades de aquellos que reconocen a Jesús como el Señor: perdonan las ofensas, así como Dios perdona las suyas. Los que reconocen a Jesús como Señor son bondadosos, tienen un alma generosa, son humildes, son honestos, reconocen también cuando cometen errores. Es difícil reconocer cuando uno comete errores. A mí me ha costado mucho comprender que debo reconocer mis errores. Y yo, cuando converso con personas, se niegan a reconocer sus errores, sus fallas, sus hierros, y se montan en el macho nomás porque no han conocido a Jesucristo el Señor. Los que conocen a Jesús como Señor se someten a las autoridades impuestas por Dios. No andan murmurando, oran todo el tiempo, ¿no es cierto? Hacen caso a esa palabra que está en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Usted fue llamado a conocer a Jesús, entró en el reino de Dios, y usted es pequeñito en el Señor. Le aconsejo que esté orando, que esté buscando al Señor, que no pase un día sin que se vuelva a Dios en oración, porque así usted va a conocer al Señor de señores y Rey de reyes. Los que han conocido a Jesús como Señor se mantienen fieles al Señor y no andan detrás de riquezas, no andan detrás de tesoros, ¿no es cierto? La otra vez compartíamos eso. En Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores,
o a dos reyes. Nadie puede servir, ¿no es cierto? Porque odiará al uno y odiará al uno y amará al otro. Te consagrarás a uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y ser esclavo de las riquezas y de las cosas materiales de este mundo. Eso lo estoy poniendo yo como colita. O amas a Dios o amas al mundo. Aquí está diciendo, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y estamos en una sociedad capitalista, materialista, donde nos están bombardeando, ¿no es cierto?, con tener que comprar, con encalillarnos. La base de la economía que existe hoy en este país es que tú compres para que la economía crezca. Pero ¿qué dice aquí? No puedes servir a dos señores. O amas a Dios y dejas de desear riquezas de este mundo. Los que aman a Jesús como Señor, los que le reconocen como Señor, son testigos de Él. Ya dijimos cómo eran muertos, perseguidos, y los persiguieron por siglos. Los persiguieron a los cristianos por siglos, murieron miles de cristianos. Fueron testigos reales y testificaron con sus propias vidas que reconocían y que conocían al dueño y amo del universo. Gloria al Señor. Los que conocen al Señor no aman al mundo. No andan en las fondas para el 18, no andan buscando ese vinito tinto, no andan detrás de esa cervecita helada, ¿no es cierto? Se mantienen en su posición de hijos santos delante del Señor. ¿Usted está convencido que dar, como dice el Rey de Reyes, es mejor que recibir? La palabra dice que es mejor dar que recibir. Y vaya que nos cuesta. Y yo soy el primero que voy con un estandarte de aquellos que les cuesta dar. Pero el Señor, mi Rey, me está enseñando. Mi Señor, mi amo, mi Dios me está enseñando que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Y que todo lo que está en mi poder me lo ha pasado para que yo lo administre. Pero no es mío, es de Él. Gloria a Jesús. En resumen, los que conocen a Jesús como Señor no se escandalizan por nada. No los oiremos discutir. Estarán siempre en silencio. Solo hablarán cuando fuere necesario y se le demande razón, porque han creído que Jesús es el Señor y que es el Rey de Reyes. Y se acuerdan de la palabra que el Señor les dio, que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire, hermano, yo he escuchado muchas cosas y he dicho muchas cosas, pero la verdad, los que conocen a Jesús callan, no están en rencilla, no están en pelea, no están contestando, no son parados de la hilacha. Yo conozco hermanos que se jactan de ser parados de la hilacha, que dicen, yo no le aguanto a nadie que me pase a llevar. Aquel que me ofende, yo también voy y le digo sus cosas. Eso no es conocer al Rey, no es conocer al Señor, no es tener temor de aquel que tiene la capacidad para juzgarnos correctamente. Y un día nos podría juzgar por lo que hemos hablado, como dice la Escritura, y quedar en falta delante de Él. Así que calla, no hables, no juzgues, no murmures. Gloria a Jesús. Ahora,
Los que aún no conocen el señorío y la autoridad de la majestad de Cristo, viven defectuosamente, haciendo lo contrario o no tomando en cuenta la palabra de Jesús, el Señor. ¿Ha notado que en la iglesia hay algunos hermanos que son prepotentes? Que no tienen amor por el prójimo, que no confían en el Señor, sino confían en sus propias soluciones, que no tienen confianza en los demás, no son honrados, no son humildes. Su servicio está condicionado a lograr un beneficio. No reconocen las autoridades terrenales. ¿Has escuchado cuando hablan de Piñera, hablan de Bachelet, hablan de esto, hablan de lo otro, de los diputados, los senadores? No tienen el freno del rey en su boca. Dejemos eso de un lado. El Señor tiene el control de todas las cosas. No obstante, dice Judas 1:8, no obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos no han conocido a Dios, no han conocido el señorío de Cristo, no alaban a Dios con sinceridad. Hagamos un resumen práctico de lo que hemos estado hablando. Nos adaptamos a las circunstancias para conseguir lo que queremos sin tomar en cuenta al Señor. No tenemos verdadero temor genuino, ni siquiera sabemos lo que es el temor de Dios. ¿Usted sabe lo que es el temor de Dios? Quizás nunca había escuchado esta frase. Significa que usted siempre, cuando usted tiene temor del Señor en su vida, va a escoger lo que su Señor le diga. Eso es tener temor de Dios. Ahora, algunos llegan hasta tutear al Señor, son tan irreverentes. No sé si usted ha escuchado que algunos hermanos dicen: ya pues Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener así? Lo tuteamos, no tenemos reverencia, no tenemos temor, no sabemos a quién nos dirigimos realmente. Lo único que hacemos es justificarnos. Ahora he visto hermanos que pasan de iglesia en iglesia, que no les gustó esta, que se fue para la otra, que está hablando mal del pastor 1, después va a hablar mal del pastor 2, después sigue hablando mal de la iglesia A o B o C. Yo tengo 35 años de evangelio y he estado en 3 denominaciones distintas. Así que hay que dividir 35 por 3. No me ando cambiando a cada rato de iglesia en iglesia. Ahora, ¿ha escuchado usted cuando un hermano de confianza habla mal de la pastora porque le dio un consejo que no era de su gusto? No tenemos temor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces a aquellos que no tienen temor, no han reconocido a Jesús, el Señor les dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que le reclama el Señor a los que andan por su propia cuenta, no tomando en cuenta la grandeza, el señorío de Cristo, su majestad. No quiere Dios que tú sigas en esa misma actitud. Y te dice nuevamente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Vamos a concluir diciendo lo siguiente: el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, puso sus ojos en ti
hermano, hermana, hermano nuevito, que vienes entrando a conocer al Señor, puso sus ojos en ti para darte a conocer su señorío, su majestad, su magnificencia, para que tú disfrutes de su grandeza, sintiendo gozo y alegría al hacer su voluntad. Mira, ¿para qué te llamó el Señor? Para que le conozca lo grande que es, lo majestuoso, lo inmensamente, que no existe nadie como Él. Que conozcas al verdadero Señor y amo del universo. Ahora, un día cuando tú entraste al reino de Dios, y yo también, ¿no es cierto?, ese día nos mostraron su amor a usted y a mí. Nos dijeron que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, recibiendo toda clase de dolores y vejámenes, toda deshonra, para que tú y yo le pudiéramos conocer como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una condición imperativa para entrar en el reino de Dios es conocer a Jesús como Señor. Tú, antes de conocer al Señor, te gobernabas, te dirigías a ti mismo, hacías lo que querías, lo que se te venía en gana. Pero al Señor le plació llamarte a su conocimiento, y por eso Dios te dijo: reconoce a mi Hijo amado, que Él vino a la cruz, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que está a la diestra de Dios como Señor de todo el universo. Y tú lo hiciste, y dijiste y confesaste que tú creías que Jesús es el Señor. Y ahora esta noche yo quería decirte que Jesús es más que un Señor común y corriente, más que cualquiera de los señores que tú has conocido, más que cualquier emperador o faraón que nos hemos conocido en las Escrituras. Ahora, pronto vendrá montado en un caballo blanco, que en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estarás preparado para recibirlo? ¿Serás digno de su señorío, majestad? ¿Serás digno de vivir en su reino eterno y santo? Dice en Apocalipsis 19, 11 y 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, mire lo que decía, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. Entonces, como leíamos el versículo en el principio, el versículo en el cual se basaba esta palabra, Dios dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y
los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, tú un día, donde quiera que estés, seas creyente o seas incrédulo, seas ateo, o seas medio creyente sancochado, como le llamamos, un día vas a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua será hecha, toda lengua confesará, tendrá que confesar, quiéralo o no, que Jesucristo es el amo del universo. ¿Quieres reconocerlo hoy, ahora, estando en comunión con Él, esperando su venida para irte con Él a su reino? ¿O quieres reconocer a Jesús en el infierno? ¿Quieres reconocer a Jesús fuera de su reino? Entonces, te invito, hermano, a que reconozcas a Jesús, reconozcas al Señor Jesucristo como Rey y Señor y amo de todo el universo.